Bendiciones, bendigo sus vidas en el poderoso nombre de Jesús en este día. Estoy por aquí para compartir una palabra de parte del Señor con ustedes. Amén. Dándole la gloria al Señor y a Cristo por su gracia y su misericordia. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte la transmisión con alguien que tú sabes que lo necesita. Amén. Voy a leer la palabra en Hechos, capítulo 9, del 1 al 16. Hechos 9, del 1 al 16. La palabra del Señor se lee bajo la comunión del Padre. Amén. Y dice: convención de Saulo. Saulo respiraba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Acudió al jefe de los sacerdotes de Jerusalén para pedirle carta de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco. Quería encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, sin importar si eran hombres o mujeres. Cuando se aproximaba a Damasco, una luz celestial deslumbrante los rodeó de pronto. Cayó al suelo y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le contestó la voz, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y espera instrucciones. Los hombres que iban con Saulo quedaron mudos de asombro, porque escucharon la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco, donde permaneció 3 días ciego, sin tomar alimento ni agua. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor le habló en visión. Ananías, aquí estoy, Señor, respondió. Vete a la calle a la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta allí por Saulo de Tarso. Ahora mismo él está orando, porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que se le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído contar cosas horribles acerca de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y sabemos que él tiene órdenes de arresto firmada por los principales sacerdotes para llevarse preso a todo lo que involucra tu nombre. Ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Yo le he escogido para que pregone mi nombre, tanto entre las naciones delante de reyes como en el pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Dándole las gracias al Señor en todo tiempo. Amén. Sea la gloria para Cristo. El tema que trataré con ustedes hoy lleva por nombre Generación Pablo. Santo es el que vive. Generación Pablo. Aquí donde hemos leído en Hechos capítulo 9, se habla de la vida de un hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor. Saulo perseguía a aquellos que recibían a Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que predicaban a Jesucristo, aquellos que decidieron seguir el camino de Cristo y creer en la resurrección. Este perseguía y llevaba preso a todos aquellos, sin importar si eran mujeres o niños. ¿Por qué? Porque en ese momento él no creía en la resurrección y creía en Cristo. Dice la palabra aquí que él va camino a Damasco, un lugar donde se decía que habían varios creyentes, varios seguidores de Jesucristo, con la intención de apresarlo por declarar que Jesús es su Señor. Dice la palabra. Era su Señor. Entonces, dice aquí la palabra que camino a Damasco, a Saulo le sale una luz. Y le pregunta: Saulo, Saulo, Saulo. Sale una voz de la luz que le pregunta: Saulo, 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 ¿por qué me persiguen? Y él dice: ¿quién eres? Y la voz le responde: soy Jesús a quien tú persigues.
Aquí podemos ver que aquellos que se levantan contra los hijos de Dios, se levantan contra el mismo Jesucristo. Ya dice la misma palabra. El Señor dice, soy tu escudo, soy tu fortaleza, soy Jehová de los ejércitos quien pelea por ti. Aquí está claramente establecido y se puede ver que el que se levanta, el que le hace la frente a un hijo de Dios, a uno que declara a viva voz que Jesús es el Señor, se levanta contra el mismo Jesús. Porque Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Mas Saulo salió a perseguir y arrestar a aquellos que declaraban que Jesús es su Señor. Era su Señor en ese momento. Entonces Jesús dice, ¿por qué me persigues a mí? Jesús le está diciendo que persiga a uno de mis hijos, el que persiga a uno de aquellos que me recibe como su Señor y su Salvador, me está persiguiendo a mí. Aleluya. Dice el Señor en su palabra, el que se levante contra ti, yo no me uniré a él. Santo es el que vive. Aleluya, santo eres. Entonces dice la palabra que Saulo queda ciego. Y la voz le dice que entre a la ciudad. Y Pablo ya tiene 3 días ciego, sin comer ni beber, bajo ayuno. Y ahí el Señor le habla a un hombre que hay un creyente de él, un fiel de él, Ananías, que vaya a orar por Pablo. Pero Ananías reacciona y dice, yo he escuchado que este hombre anda persiguiendo a aquellos que te reciben como tu Señor y Salvador. ¿Cómo que vaya a orar por él? Y el Señor le dice, él está esperándote, tiene 3 días ciego, ve y ora por él, porque yo lo he escogido él como instrumento para predicar mi palabra y le he de mostrar lo que tiene que sufrir por mi causa. Santo es el que vive. La palabra más adelante establece que Ananías fue y él recibió la vista y su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, el apóstol Pablo. Aquel hombre que vivió y murió por Cristo. Aquel hombre que predicó la palabra del Señor a gentiles y también le predicó la palabra a su mismo pueblo Israel. Santo es el que vive. Generación Pablo. ¿Cuáles son esa generación Pablo? La generación Pablo es aquella que tiene un encuentro con el Señor. Y cuando tiene ese encuentro, que escucha la voz de Dios, su vida es transformada completamente. Son aquellos que de Saulo pasan a Pablo a ser seguidores y fieles del Señor. Con solamente un encuentro, su vida son transformadas y libertadas y son instrumentos escogidos para la gloria del Señor. Aleluya. Santo es el que vive. Generación Pablo. Dice la palabra aquí que el Señor le dice a Ananías, le he de mostrar lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Santo es el que vive. En una ocasión Saulo estaba en un lugar y un profeta le dice a Pablo que no vaya a Jerusalén, que en Jerusalén va a ser golpeado y maltratado. Y él dice, iré. A Pablo el Señor le hablaba y le mostró lo que iba a subir por su causa. Pablo fue golpeado, fue dejado por muerto muchísimas veces y se levantaba nuevamente y seguía predicando la palabra del Señor. Aún a Pablo le decían y le mostraban que iba a sufrir, que iba a ser preso en algún lugar. Él iba y predicaba la palabra del Señor. ¿Cuál es esa generación, Pablo? Aquellos que aún sabiendo que van a sufrir por causa del nombre de Jesús, por causa de cumplir su llamado, aún se levantan y lo cumplen, no salen corriendo, obedecen a pesar de saber y el mismo Señor revelarle lo que van a sufrir por causa de su nombre y por causa de predicar el Evangelio. Generación Pablo, esa es una generación que el Señor está llamando y está levantando en este tiempo. Aquella generación que no le teme el sufrimiento, que no le teme el rechazo, que han decidido pagar el precio para ser usado y ser instrumento de la gloria, para la gloria del Señor. Santo es el que vive. Pablo, en uno de sus escritos, el apóstol Pablo, quien escribió casi todo, la mayoría del Nuevo Testamento, dice en uno de sus escritos, ya no vivo yo, sino que ya es Cristo el que vive en mí. Ya Pablo, la generación Pablo es aquella que no vive para él, sino vive para Cristo.
que no vive conforme a su deleite para cumplir sus sueños, sino los sueños que el Señor ha puesto en su corazón, que vive una vida diaria para agradar al Señor, sacrificando su carne y poniendo frente y delante aquel propósito para el cual el Señor le llamó. Eso hizo Pablo. Santo es el que no, santo es el nombre de Jesús, la gloria sea para Cristo. El apóstol Pablo dijo en un momento que vivir en Cristo su vida era vivir en Cristo, pero morir también era ganancia. Parafraseando, ¿qué quiere decir? Que la generación Pablo, si vive para Cristo y si muere, muere para Cristo. Pablo dijo, si vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo. Santo es el que vive. Su vida entera fue dedicada a predicar la palabra después que conoció y tuvo un encuentro con Jesús. Llevó la palabra a los gentiles, fundó y formó iglesias, fue golpeado y murió por causa del nombre de Jesús. Generación Pablo son aquellos que hoy el Señor va a levantar, va a derramar su unción sobre ellos, para que sean aquellos luz en las naciones. Aquellos que no se dejan amedrentar ni amenazar ni por el sufrimiento, ni por la muerte, ni por el proceso. ¿Por qué? Porque en cada paso saben que el Señor está presente y que es el que pelea por nosotros. Como Él dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía que todo lo podía en Jesús porque su fortaleza venía de Él. Santo es el que vive. Nada, la generación Pablo es aquella de la cual nada en esta tierra ni fuera de esta tierra lo puede apartar del amor de Dios. Ni tribulación, ni la muerte, ni potestad, ni principado, nada. A Pablo nada pudo apartarlo del amor de Jesús después que conoció a Jesús, después que tuvo ese encuentro en Damasco y recibió a Jesús y entendió que esa era la verdad, que lo que él perseguía era la verdad. Y lo recibió como su Señor y su Salvador. Vivió y murió por él. Y nada pudo, ni la muerte, ni el hambre, nada pudo separar a Pablo de Jesús. Porque como dice la misma palabra, el que se une a Jesús se une un espíritu con él. Esa generación que el Señor está llamando ahora. Una generación que se mantenga firme a pesar de la tormenta, a pesar del sufrimiento. Y aún sabiendo lo que van a pasar, deciden cumplir el propósito, el llamado para el cual el Señor le llamó. Se mantienen firmes. No le temen a ninguna tormenta. El apóstol Pablo enfrentó muchísimas tormentas, donde la barca prácticamente se rompió, mas sin embargo él sobrevivió. ¿Por qué? Porque él dijo, el Señor me ha mandado a un lugar y yo tengo que llegar a ese lugar y voy a llegar a ese lugar. Porque para eso Él me levantó y me llamó. Santo es el que son aquellos que entienden y que saben que van a llegar al cumplimiento de sus promesas. Santo es el Señor. Porque fiel aquel que prometió y tiene el poder para cumplir la promesa. Generación Pablo. No hubo nada que detuvo a Pablo. Cumplió con el propósito para el cual el Señor lo llamó. Se convirtió en un instrumento para la gloria del Señor. Aleluya. Soportó el sufrimiento, soportó el dolor, soportó hambre, rechazo y hasta traición y se mantuvo firme, haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre. Generación Pablo. Aquellos que son luz en la oscuridad. Aquellos que han entendido que a pesar de todo lo vivido, su vida ha sido un propósito y un instrumento para Cristo. Aquellos que entienden que el vacío existencial, el vacío que tiene dentro del alma, solo Dios lo puede llenar. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue llenada. Aquello que Pablo buscaba, lo encontró en ese momento, a tal punto que abandonó su vieja vida y se dedicó completamente
a exaltar y hablar de ese Jesús que resucitó en la cruz. A ese Jesús al que amaba su alma. A ese Jesús que lo libertó de la esclavitud del pecado. Santo es el que vive de la religiosidad. Pablo estaba atado a una religiosidad. Jesús vino y le trajo libertad y le enseñó el nuevo camino, que es la salvación a través de Jesucristo. Él elevó su conciencia a un nivel donde pudo ver y palpar la gloria de Dios a través de su Hijo amado. Santo es el que vive. Esa generación que el Señor está llamando a Él. Una generación que se mantenga firme. Una generación que no le limite y le detenga el dolor ni el proceso, sino que se sobreponga a través de Él y declare que Cristo es su Salvador, que Cristo es el Señor. Santo es el que vive. El Señor dice en su palabra: aflicciones tendrán, pero recuerden que yo vencí. El Señor no promete en ningún momento que no va a haber aflicción y que no va a haber dolor. Su promesa es que permanecerá firme al lado de nosotros y viviendo nosotros, para ofrecernos la fortaleza de vencer en su nombre y de sobreponernos y de ser luz en medio de tanta oscuridad, de ser salvo a través de Jesús, de tener una vida en abundancia aquí en la tierra. Pablo caminó aquí en la tierra siendo aquella luz que llevó la palabra a aquellos lugares donde otros no pudieron ir, y el Señor usó a Pablo. Pero hay algo interesante que hay que ver aquí, que a Pablo lo sentaron y le dijeron, se le explicó todo lo que iba a sufrir, mas sin embargo, aún así no desistió. Se mantuvo firme y eligió por encima de su propia vida cumplir el propósito de Dios, porque él fue claro: si vivo en Cristo y si muero, muero para Cristo. En toda etapa, en todo momento, Pablo glorificó el nombre de Jesús, le dio la gloria y se dejó usar conforme a lo que el Señor, a la manera que el Señor así le quería. Santo es el que vivo. La Biblia, en ningún momento cuando usted lee lo escrito de Pablo, usted no escucha un Pablo que se queja. Un Pablo que dice: ¿por qué me pasa esto? A un Pablo que se sorprendía cuando venía una tormenta, se levantaba, cuando lo agarraban preso y lo golpeaban. No. Si usted lee la vida de Pablo en Hechos y los escritos, en los varios libros que tiene, que el Señor le permitió escribir el Nuevo Testamento, no se habla de un Pablo que se quejaba, ni un Pablo que decía: ¿qué es esto? No, se le habla de un Pablo que se levantaba en la misma muerte, que varias veces lo golpearon hasta que prácticamente pensaron que lo dejaron muerto. Y él mismo se levantaba y se dirigía a la siguiente ciudad y seguía predicando. Aleluya, santo es el que vive. Aquel que una serpiente en una ocasión lo muerde y él lo único que hace es que la sacude y sigue. Porque él sabía lo que el Señor ya lo hubiese dicho. Él sabía el Dios que portaba dentro, un Dios de poder, un Dios de gracia, un Dios que le dijo: vas a llegar a tal sitio predicando mi palabra. Y llegó y predicó su palabra. Generación Pablo, aquellos que prevalecen, aquellos que se mantienen firmes, aquellos que saben que aún su sufrimiento en Dios tiene un propósito para glorificar al Padre. Santo es el que vive. Damos toda la gloria al Señor. Esta generación que el Señor quiere levantar, una generación que se sobreponga por encima del dolor, una generación que entiende que es un instrumento de poder y de gloria en la mano del Señor, de ser usado para otro, de que cambie y transforma su vida, y que es mejor estar en Cristo que estar en el mundo. Santo es el que vive. Esa generación el Señor está llamando en estos tiempos, una generación que, a pesar, aún sabiendo
Y aún el mismo Señor, revelando lo que han de padecer por causa de su nombre, deciden obedecerle y ser usado, dejarse usar para la gloria del Señor. Pablo se dejó usar y obedeció a Dios en todo lo que él le mandó, porque el Señor llama instrumentos para usarlo para su gloria, pero conforme a su voluntad, a su manera, a su tiempo y como Él ha dicho. En el Señor no hay injusticia, el Señor es un Señor de justicia, Él es justo. Santo ser que vivo. Aleluya. Usted no escucha un Pablo que se queja, que dice, Señor, ¿por qué a mí? Señor. No, Pablo seguía, predicaba, se levantaba, porque él entendía que aún cada golpe era usado para dar gloria a Dios. Y ni la muerte, Pablo no tenía miedo ni a la muerte, porque dijo, aquí estoy con Cristo en vida y vivo con Él, pero cuando muera voy a seguir con Él. Y Pablo entendió que lo único que quería, lo único que tenemos que buscar es estar unido a Cristo, estar unido a Él aquí en la vida. Y si partimos en Él, vamos a seguir unidos en Él. Por eso Pablo no le temía a la muerte. Y ni la muerte, ni golpe, ni cárcel callaron su boca. Declaró la palabra, declaró que Jesús es el Señor, el Salvador, la resurrección. Aleluya, porque entendió y recibió la salvación y la nueva vida. Esa generación que el Señor quiere levantar hoy, una generación de poder, una generación que obedezca al Señor en su tiempo y a su manera, una generación que entienda que aún las lágrimas que derraman son usadas instrumentos y son usadas para el Señor. Santo ser que vive, instrumento para su gloria. El Señor le dijo a Ananías, le mostraré lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús, por causa de decir que es su Salvador. Pablo sufrió y murió porque no le negó. Fue enfrentado en varias ocasiones a negar el nombre de Jesús y no lo negó. Fue amenazado hasta con la muerte y él dijo, si vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo. ¿Cómo quieres estoy bien? Porque mi bien, Pablo entendía que su bien era estar en Jesús. Ese era su bien, estar en Cristo. Ese es nuestro bien. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Santo es el Señor. Generación Pablo. El Señor está llamando y va levantando una generación que a pesar de sufrimiento se levanten y le den gloria a Él. Y que estén dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Que estén dispuestos a ser usados como instrumento para su gloria por causa de su nombre. Que estén dispuestos a vivir por Él. Y estén dispuestos hasta morir por Él. Porque entiendan que es toda la vida es Él y que nada se compara a Él y que lo que da el mundo no lo da y que Él llena como nada en este mundo puede llenar. Pablo entendió el valor de vivir en Cristo, de vivir por Cristo, a tal punto que dio su vida por Cristo y fue usado como instrumento para transformar y llevar la palabra y exaltar el nombre de Cristo en muchísimas naciones para la gloria del Señor. Esa generación y que el Señor está levantando. En una ocasión Pablo dijo, ser imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. El Señor está llamando a una generación, Pablo, que no le importa el dolor, ni sufrimiento, ni rechazo. Solo le importa el Cristo, obedecerle a su manera, a su tiempo. En el nombre de Jesús. Bendigo tu casa. Dejo esta palabra en tu corazón. Hoy, comparte este video con aquellas personas que tú entiendes que necesitan escuchar esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.